En este momento ya tenemos listo un enlace. Nos vamos a ir hasta Tlalmanalco, Estado de México. Nos vamos a conectar porque vamos a hacer contacto, mire, con David Ricardo. Él es escritor y dramaturgo, y en su publicación Cruzando dos milenios se narra una historia de lucha, una historia por el bien común. Precisamente Cruzando dos milenios es la obra que se va a presentar sobre la vida del presbítero Baltasar López Bucio. El autor, David Ricardo, ya lo tenemos en la línea desde Tlalmanalco, Estado de México, con quien me va a dar mucho gusto platicar. Así es que, David Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Evaristo. Buenos días a todos los que están viendo este programa a través de Cadena Sur. Un gusto saludarlos desde acá, desde las faldas del Iztaccíhuatl, en el Estado de México. Exactamente, hasta el Estado de México, en Tlalmanalco. David Ricardo, entendemos que su nombre completo es David Ricardo López Ugalde, pero su nombre en el ámbito es David Ricardo. Además es director de escena, actor, productor y promotor cultural. Cuéntenos este libro, esta obra, Cruzando dos milenios, la inspiración, el tiempo que le llevó y dónde se va a presentar. Sí, la obra está basada, mejor dicho, en las memorias del padre Baltasar López Bucio. El padre Baltasar López Bucio, pues oriundo de Cuernavaca, que ha vivido ahí sus 85 años, salvo algunas veces que ha viajado por algunas razones a otros países, es el que estudió en el legendario seminario de Moctezuma y en la Universidad de Salamanca. Además tengo la fortuna que es mi tío, es hermano de mi papá, que en paz descanse, y en estos últimos años he tenido la oportunidad de platicar mucho con él, y en estas pláticas pues surgió la idea de que es muy importante que la gente conozca su trayectoria y su vida, porque él tuvo la fortuna, en primer lugar, de ser de esta generación que surge antes de la Segunda Guerra Mundial y que ha atravesado la mayor y más vertiginosa evolución de la humanidad, ¿no? En estos 80 años, en estos años en los que ha vivido esta generación, la humanidad cambió radicalmente. Del siglo XX al siglo XXI, los cambios fueron extremos, ¿no? Tanto en la comunicación como en la forma de ver la vida, como en la cultura, como en la sociedad. Entonces tomamos la historia de padre Baltasar para ir desmenuzando estos años, estos últimos 80 años de la humanidad, porque además se dieron cambios muy importantes que surgieron desde ahí, desde Cuernavaca, ¿no? Y todos impulsados de alguna manera por el obispo don Sergio y por quienes formaban su entorno. Así que aparecen ahí personajes muy importantes como Iván Irish o como el padre Le Mercier y muchos más, ¿no? Es una historia entrañable y estoy seguro que les va a gustar a quienes nos hagan favor de acompañarnos. Qué interesante esta vida, y qué bueno que hay una liga y un parentesco para tener esa vivencia más de cerca, tener las experiencias, las memorias, pues de primera mano sobre todo, y esta producción literaria que ahora se va a presentar. Vamos a repasar en dónde, a qué hora. Mira, pues la vamos a presentar en 4 lugares: en Cuernavaca, en la Ciudad de México y acá en mi región de los volcanes del Estado de México. Yo creo que a tu público pues les puede interesar sobre todo la presentación que se hará en Cuernavaca. La presentación que se va a hacer en Cuernavaca va a ser en el Centro Mexiquense de las Artes, que está ahí, pues justamente a un costado de la catedral, en la avenida Morelos, la más importante de Cuernavaca, y va a ser el día 24 de agosto, jueves, o sea, ya estamos a unos días, el jueves 24 de agosto a las 2 de la tarde. Ahí va a estar el padre Baltasar presentando, va a estar el maestro Alejandro Stoa, que es un literato muy reconocido en el Estado de México, y va a estar también un servidor haciendo la presentación. La entrada es totalmente libre, obviamente. Vamos a tener la presentación, después vamos a tener una pequeña
un pequeño convivio ahí, y para que conozcan el libro y ahí lo puedan adquirir. Todavía no tenemos realmente estamos pues negociando las librerías que nos van a hacer favor de distribuirlo, así que ahorita pues prácticamente solo lo van a poder adquirir ahí, así que aprovechen la oportunidad. Además ahí se los va a poder firmar el padre Balta, que a mí me sorprende el arraigo que tiene, sobre todo en el barrio de Tlaltenango, donde él fue párroco y rector del santuario durante varios años, y donde fundó las famosas tandas de Tlaltenango, las tandas culturales de Tlaltenango, convirtiéndose además de sacerdote en un promotor cultural importantísimo, porque las tandas pues siguen, ya van a cumplir 50 años, este año cumplen 49 años, y el pueblo de Tlaltenango decidió nombrar las tandas con el nombre del propio padre Balta, y ahora son tandas de Tlaltenango Baltasar López Bucio. Así que tiene un arraigo muy fuerte y es sorprendente cómo se ganó a los jóvenes que hoy tienen 70 años, los jóvenes que conoció cuando él llegó ahí, y que lo siguen apreciando y valorando, ¿no? Entonces, es muy probable que también la presentemos en Tlaltenango durante la feria, pero esa fecha todavía no está segura. Así que la fecha segura es 24 de agosto en el Centro Cultural Morelense a las 2 de la tarde. Excelente. ¿Y cómo se encuentra don Baltasar? ¿Cómo lo ve? ¿Qué tanta vitalidad todavía mantiene para seguir siendo ese objeto de respeto y de reconocimiento? Pues su vitalidad es enorme. O sea, a mí me sorprende porque tiene una energía enorme. Tiene una fortaleza espiritual, intelectual muy grande. Sin embargo, pues el espíritu, aunque valeroso, el cuerpo es débil. De tal manera que ya su salud está muy mermada. En el año 2021 fue atropellado, sufrió un accidente, estuvo al borde de perder la vida, y su rehabilitación ha sido dura. Él hace ejercicio, él hace lo que tiene que hacer, pero pues aún no está en un estado como el que estaba antes, ¿no? Además, pues tiene problemas respiratorios a raíz de un accidente que tuvo en los años 70, que fue un accidente también muy sonado allá en Morelos, ya que perdieron la vida en ese accidente su hermano, que también era sacerdote, el padre Godofredo, y tres mujeres más, la hermana de mi tío, se llamaba Cristina, y dos primas de ellos que venían de San Luis Potosí, murieron todos en el accidente. Solo sobrevivió el padre Balta y una monja que venía de Estados Unidos. Entonces, a raíz de ese accidente ha tenido problemas respiratorios, ya son 40 años de problemas respiratorios. Y además hoy se enfrenta también a un cáncer de piel, que no es muy agresivo, pero que de todas maneras pues está mermando su salud. Así que, pues desafortunadamente el padre sí se encuentra en una situación de salud bastante comprometida, pero su vitalidad, su entusiasmo, su inteligencia, su memoria, su gran caudal de conocimientos sigue presente. Entonces todavía es una persona que escribe constantemente en las redes. Cada semana hace una publicación, por lo menos en las redes, de un texto pues de buen tamaño. Es decir, se mantiene tratando aún de prestar un servicio a la sociedad. Sin duda, una vida intensa en todos los sentidos, David. Qué tema sin duda también el libro será muy interesante. ¿Cómo fue documentar o a qué alude el nombre Cruzando dos Milenios? ¿Se refiere a este tránsito en que llegamos a este nuevo siglo? Sí, la historia de la biografía del padre Balta, donde se involucra a Méndez Arceo y a muchos más personajes de la historia, artistas también que participaron en las tandas de Tlaltenango, pues es una historia común de una generación, ¿no? Ellos, que nacen en los años 30, a finales de los años 30, y muchos de ellos aún siguen vivos, sobrevivieron al COVID, que es una de las enfermedades más duras que hemos vivido como humanidad, porque fue global y murieron millones de personas en el mundo, y siguen aquí.
Entonces, ese tránsito que hicieron desde la primera mitad del siglo XX hasta esta tercera década del siglo XXI, pues a mí me parece que fue precisamente eso, un cruce de milenios, ¿no? Porque ellos cuando nacen, por ejemplo, no había televisión y hoy viven en un mundo totalmente tecnificado y totalmente lleno de comunicaciones. Durante su vida se dio la guerra mundial, la revolución sexual, se dio la revolución democrática en México, la alternancia política, se vivieron miles de cosas que realmente hacen una diferencia entre el milenio anterior y el milenio actual. De ahí surgió este nombre que pues de alguna manera es una metáfora de lo que le tocó vivir a esta generación maravillosa y que pues desafortunadamente ya la estamos perdiendo, ¿no? Entender, comprender todo esto que ha pasado y transmitirlo u opinar, ver cómo es la actualidad y cómo fue la vida pasada. Qué interesante vivir todo este espacio de tiempo, varias décadas, y ahora estar instalados en un nuevo milenio. Sin duda interesante esta obra. Entendemos, David, que usted ha escrito pues más de 40 obras de teatro, ha publicado 12 libros como Oro Verde y 30 años de hacerle al teatro. También entendemos que es director de escena, actor, productor y promotor cultural, y trabaja esencialmente allá en Tlalmanalco, en la región de los volcanes del Estado de México. Con esta experiencia, cuéntenos esta nueva incursión. ¿Veremos datos históricos en el libro o serán novelados o tendrán un rigor ahí de lo que pasó? ¿Tendrá anécdotas personales de la vida de Don Balta? Cuéntenos cómo es. ¿Es una novela o es una suerte de biografía? Es una novela. Está basada en las memorias de mi tío y todo lo que se dice es verdad de acuerdo a la perspectiva de mi tío, porque yo siempre he creído que la historia pues siempre tiene diferentes verdades, porque cada quien la ve de manera diferente, pero lo que vivió mi tío así lo vivió. Y entonces está hecha en forma de novela porque va narrando la historia de este personaje al que en la novela comúnmente se le dice Balta nada más, porque así se le decía al padre en muchos lugares. Y entonces van narrando su historia desde su más remota infancia. Hay anécdotas incluso de cuando él era un bebé, que obviamente él no las recuerda, pero se las contaba a su mamá. Hay anécdotas de cómo vivió su escuela primaria en la Cuernavaca de los años 40, de cómo entró al seminario también en los años 40, cómo conoció a don Sergio en los años 50, cómo se fue al seminario primero en Cuernavaca y luego en Nuevo México, cómo al regresar entró inmediatamente a relacionarse fuerte con don Sergio, cómo acompañó a don Sergio al Concilio Vaticano II, que es el evento más importante que ha tenido la Iglesia en los últimos 500 años, sin exagerar, cómo participó también en el SIDOC de Iván Illich, que fue una institución académica e intelectual, o más bien, más que académica, desacadémica, ¿no? Porque lo que ellos promovían era la desescolarización, pero de ahí surgieron muchos trabajos escritos que también se publicaron y que fueron muy importantes. ¿Cómo fue su participación en Tlaltenango, en Chapultepec, donde también fue párroco, en Satélite, donde también fue párroco? ¿Y cómo fue su participación en general en problemas sociales como el movimiento del 68, como la Guerra Sucia? En fin, y sí hay muchas anécdotas personales. El libro se lee muy a gusto. Las personas que ya lo han podido leer, que obviamente pues ha sido el corrector de estilo, el prologuista, mi propio tío, pues están muy contentas con la forma en la que quedó. Es un libro larguito, o sea que no se lo va a leer uno en un ratito, pero se lee de una manera muy, muy cómoda y muy agradable. La vida de mi tío es una vida excepcional, pero también es una vida que nos puede servir de ejemplo de cómo desde cualquier trinchera, por difícil que parezca, uno puede seguir sus convicciones y uno puede buscar el bien común. Me parece que resume muy bien esto último, cómo buscar el bien común, toda una vida de don Baltasar López Bucio, dedicado a esto, ¿no? Abrevando de uno de los grandes personajes que hemos tenido aquí en Morelos,
don Sergio Méndez Arceo, su ejemplo, su legado, seguramente siguiendo también su filosofía, que hoy, por cierto, nos hace mucha falta, ¿no? Tener esa visión, esa solidaridad, ese bien común que se pregonaba en aquellos años. Así es que nos da mucho gusto, y es que fíjate, David, por esta presentación. Vamos a repasar para que la gente conozca, sepa dónde va a ser esta presentación. Ya escuchamos que hay 3, pero la más cercana es la que se va a realizar ahí en Cuernavaca. Repítanos, por favor, el lugar y la hora. Sí. La presentación de Cruzando Dos Milenios en Cuernavaca va a ser el 24 de agosto, que es jueves, a las 2 de la tarde, en el Centro Morelense de las Artes, ahí en la avenida José María Morelos, a un costado de la catedral. Solamente me gustaría agregar, si me permites, que así como don Sergio influyó enormemente en el pensamiento, en el actuar, en la vida del padre Baltasar, también a la inversa, y eso es algo muy importante que también quiero remarcar en la novela. La gente que no es tan famosa, que no llega a ser tan importante, también tiene una importancia en la historia, porque de alguna manera la construcción de la figura de don Sergio, que es una persona tan importante en la historia de Cuernavaca y de la Iglesia en México, se dio también gracias a quienes lo acompañaron, ¿no? O sea, nadie se hace solo. Es algo que también trato de manejar en la novela. Los logros individuales realmente no existen. Todos somos lo que somos gracias a que estamos parados sobre los hombros de otros. La ropa que usamos, la silla en la que nos sentamos, la hicieron otros. El alimento que consumimos generalmente también lo producen otros. Es decir, necesitamos regresar a la comunidad, a entender que somos comunidad, que los logros individuales no existen, es una falacia. Todos necesitamos de todos. Y eso es algo que también trato de plasmar en esta historia. Así que, como decías, es muy importante para nuestros tiempos esta idea de que primero los pobres, que hoy es tan sonada, pues surge ahí, surge en la teología de la liberación, en el Concilio Vaticano II, con el tema de la opción preferencial por los pobres. Así que ojalá que se acerquen y me den la oportunidad de leer esta novela, que es un esfuerzo que sale del corazón, que cruza por la inteligencia y que acaba en la tinta impresa ahí en el libro. Ahí los esperamos. Y muchas gracias, Evaristo, y muchas gracias a Cadena Sur por brindarme estos momentos. Claro que sí, David Ricardo, al contrario, muchas gracias por inmortalizar ahí en letras, en palabras, todas estas anécdotas, estas vivencias de un gran hombre, y me gustó mucho eso que dijo, ese gran apunte: todos tenemos nuestra propia luz que combinada se potencia con los demás. Eso es una gran verdad, hay que entenderlo, hay que reconocerlo y hay que verlo así. Cada quien tiene algo o mucho que aportar a lo que uno quiere y a lo que uno desea hacer en la vida. Dice Claudia Asensio, qué bien que cuente la vida del padre Balta, que sigue aportando al pueblo su amor y sabiduría. Claro que sí, es lo que dice nuestra televidente. Nuevamente muchas gracias, David Ricardo. ¿Alguna página donde se pueda adquirir el libro o ver más, alguna transmisión de las presentaciones? Sí, después de la presentación se va a poder adquirir por Mercado Libre. Ya está todo listo, pero todavía no hemos subido todavía no se puede adquirir porque no lo hemos presentado, pero la primera presentación es el próximo sábado 19 de agosto en la Ciudad de México, en la Secretaría de Cultura, en el Rule, que está ahí junto a la Torre Latinoamericana. Y después del 19 de agosto ya se va a poder adquirir a través de las redes. De todas maneras, pues los esperamos el 24 ahí en el Centro Morelense de Cultura. Claro que sí, excelente día, muchas gracias David Ricardo, y éxito en todas las demás actividades. Entendemos que pues es multifacético usted, también actualmente está en una obra de teatro, en fin, gracias en esta ocasión por esta incursión en la literatura con esta gran obra que sin duda será muy bien recibida y apreciada, porque ahí quedará plasmado toda la grandeza de este personaje que sigue vigente hoy día. Muchas gracias y excelente día, hasta pronto. Gracias, Evaristo, a todos ustedes que nos escucharon y vieron, y gracias a Cadena Sur, muy amable.